Y en otras noticias, estudios nos demuestran que puede disminuir el rendimiento de nuestro atleta a nivel psicológico, físico y neuromuscular si pierde peso previo a su pelea. Muy cabrón, muy cabrón. Está corriendo. ¿Ya? Los diferentes deportes de contacto que nosotros conocemos tratan de clasificar a sus atletas por categorías de peso, para que con esto disminuyan los riesgos de lesión y siempre traten de que nuestros combates sean lo más equitativo posibles por características físicas. Porque no sería equitativo una pelea entre un Mike Tyson con un Julio César Chávez o un Andy Ruiz con un Travieso Arce. Así como tampoco sería muy equitativo hacer que tu oponente bajara a un peso y una categoría en la que estuviera en desventaja. ¿Verdad, Canelo? En el boxeo encontramos diferentes clasificaciones de peso dependiendo de cuál es el nivel al que nosotros vamos a boxear, ya sea un nivel amateur, un amateur regulado o incluso si es en un profesional. Y antes de que nosotros querramos pelear, lo primero que nos tenemos que preguntar es cuáles son mis componentes corporales y cuáles son los que me van a ayudar a mi pelea. Ni decía eso, pero bueno. Por ejemplo, si tú eres una persona que tiene entre 20 o 30% de excedente de grasa corporal, lo primero en lo que te deberías de enfocar sería en perder esta grasa corporal y posteriormente ya empezar a pensar en cómo se va a incrementar tu fuerza o la fuerza resistencia. No podemos ganar fuerza mientras estamos en un programa de déficit calórico. Cualquier déficit en un programa nutricional va a impedir que incremente la fuerza, incluso va a hacer que perdamos fuerza. Si quieres saber un poquito más de cómo puedes desarrollar tu fuerza, te invito a ver el video que tenemos aquí para que puedas complementar tus entrenamientos. Siempre insisto en que debe de existir una periodización para todos los entrenamientos. Y aunque esto ya es algo muy común en la mayoría de los deportes y en todo el mundo, en México y en el boxeo amateur sobre todo, siguen insistiendo en no hacer periodizaciones. Lo que caracteriza a la mayoría de los clubes de boxeo es llevar a la mayor cantidad de personas a pelear, aunque estos no estén preparados ni psicológica ni físicamente. Y esto se vuelve un problema cuando ya lo enfrentas a la ciencia. Porque la ciencia ha evolucionado y aunque sí, mucho del boxeo depende mucho de que tengas los suficientes para poder pelear, pero no significa que sea lo único que tú necesitas. Aunque esta era la forma en que se entrenaba antes, hoy en día ya se sabe que se necesita muchísimo más que eso. Hay muchas personas que ganan peleas echándole nada más, pero el día que se enfrenten a una persona que tiene y además de eso tiene una excelente preparación física, entonces van a perder de una forma colosal. Hablando de la cuestión nutricional, la semana previa a la pelea ya deberías de estar cuando máximo 1 kilo por encima del peso en el que vas a pelear. No podemos tener un excedente mayor porque incluso un mes antes ya debiste haber estado jugando con estas variantes de carbohidratos para llegar a niveles óptimos en tus cargas de glucógeno. El aspecto psicológico es algo que muchos de los preparadores físicos dejan a un lado y no le dan la importancia adecuada a la hora de los combates con sus atletas. Y aunque numerosos estudios nos demuestran que perder peso previo a la pelea nos puede afectar en el rendimiento, nos puede afectar en la coordinación, afecta directamente en la captación de reflejos e incluso hasta en la autoestima del atleta, siempre se deja a un lado y se cree que lo único que importa es la forma en la que este atleta va a pelear. Y eso es totalmente erróneo, porque puede ser un atleta que pelea muy bien, pero al verse directamente afectado en su parte psicológica va a disminuir completamente su rendimiento y esto va a evitar que dé el 100% en una pelea. En palabras cortas y claras, supongamos que eres una persona que mide 1,65 y que pesa 85 kilogramos. Aproximadamente, para considerarse que vas a estar en parámetros saludables de grasa corporal, tendríamos que perder alrededor de 15 kilogramos.
La Organización Mundial de la Salud nos recomienda perder entre medio kilo y 1 kilo por semana para considerarse que es una pérdida progresiva que no afecta a nuestra salud. Significa que estarías más o menos perdiendo 1 kilo por semana, 4 por mes, y esto te tardaría 4 meses en llevarte únicamente a un peso y a un porcentaje de grasa corporal saludable. Ahora, supongamos que ya tienes esta correcta periodización y que tienes planeado realmente realizar un buen entrenamiento de box. Todo esto debe de ir acompañado de una buena nutrición, y la buena nutrición no solamente se trata de dejar de comer ciertos alimentos o creer que esto es lo que más me conviene. Necesitamos realmente tener un correcto cálculo de un balance energético que en la fase de pérdida de grasa corporal me va a ayudar a perderla, y después en mi fase de fuerza me va a ayudar a ganarla, pero siempre me va a mantener en un mismo peso. Eso es el correcto balance energético. Además de eso, necesito una correcta distribución de mis carbohidratos, de mis proteínas y de mis grasas para cada una de estas etapas. Incluso, previo a la pelea, un mes previo a la pelea, necesito comenzar con esta pérdida de carbohidratos, mis recargas de glucógeno y mi sobrecarga de carbohidratos la semana o los días previos a la pelea. De esa forma podríamos estar diciendo que tu programa nutricional está sustentando todo tu programa de entrenamiento, y esta sería la forma en que tú vas a llegar a una competencia en las condiciones óptimas para hacerlo. ¿Sabes por qué tienes incluso el doble, el triple, el cuádruple de probabilidades de ganar? Porque lo que habíamos dicho anteriormente, muchos de los preparadores físicos aquí en México para box, sobre todo, no están familiarizados con esta parte de la disciplina del entrenamiento ni de la nutrición. Entonces los llevan mal comidos, mal hidratados, mal preparados. Y entonces, si tú vas bien preparado y si tú vas con esta recarga energética, no te vas a cansar. El otro güey, por más que te dé, tú siempre vas a tener más energía, más fuerza, más velocidad, más resistencia. Entonces, por eso es que siempre una excelente preparación te va a llevar a niveles más arriba. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer un poquito aquí? O sea, decir, yo no voy a llevar a pelear a 20 personas, yo voy a llevar a pelear a los que tengan que ser, sea uno, sea dos, sea tres, pero bien preparados. O sea, no va a ser lo mismo cuando llega una persona que la llevan deshidratada, que lleva 3 semanas nada más haciendo una comida sin cenar, como alguna vez me llevaron a preparar a mí, y te subías a la báscula así todo ojeroso, y de repente había otro cabrón que se subía tranquilito, bien hidratado, todavía lo ves que se echa un trago de agua antes de subirse a la báscula, ya desde ahí te está tronando, güey. O sea, porque es como que... O sea, yo vengo así todo madreado y ese güey, viene tomando su agüita, viene bien fresco, y aparte lo veo bien marcadito y confiado, ya desde ahí estás perdiendo. O sea, el box se gana el 50% de la pelea antes de subirte al ring. Y desde antes de subirte al ring ya tienes que tener esta psicología de voy a ganar. Pero ¿cómo vas a ganar si vienes así todo jodido? O sea, lo que arroja el estudio es que de 12 a 18 horas previas a la pelea, los peleadores que tuvieron una pérdida muy agresiva de peso llegan deprimidos a la pelea. Debemos evolucionar la forma de entrenar box. No puede ser que la ciencia siga avanzando y nosotros sigamos haciendo los mismos entrenamientos que realizaron las personas que nos enseñaron a boxear a nosotros, simplemente porque eran métodos efectivos. Probablemente fueron métodos efectivos en esa época. De nada te sirve que tú digas, es que yo fui a pelear 10, 15, 20 veces, si de esas 10, 15, 20 veces saliste sobreviviendo porque ibas todo malnutrido y mal dormido, y además de todo eso, siempre estabas poniendo en riesgo tu salud. Aparte de esas, ¿cuántas ganaste con una verdadera ventaja? Muchas veces vemos a boxeadores profesionales que llevan esta preparación, que llevan una periodización y que están comiendo que siempre tienen a su equipo de profesionales atrás de ellos. Y lo primero que pasa por la cabeza de muchos es, es que como él es profesional, por eso él sí debe de hacerlo así. Es que como él tiene el dinero para hacerlo, pues por eso lo hace. No. Es que esa es la gran diferencia entre un boxeador amateur y un profesional. Pero el amateur puede ser el mejor en alto rendimiento y no necesariamente tiene que ser profesional, simplemente tiene que hacer las cosas bien. Entonces, antes de que nosotros pensemos, él es profesional y por eso lo hace así, hay que pensar el
que si nosotros queremos llegar a ser, no profesional necesariamente, pero sí ser nuestra mejor versión o dar lo mejor de nosotros en cada entrenamiento y en cada combate, necesitamos hacerlo de manera profesional. Entrenemos con ciencia. Nosotros como boxeadores tenemos que ser pacientes, tenemos que confiar en la guía de nuestros entrenadores y es preferible siempre llegar bien preparado a una pelea a simplemente llegar a la pelea sin haberme preparado. Para más consejos de nutrición y entrenamiento deportivo, si tú quieres recibir tu programa de entrenamiento personalizado, síguenos en nuestras redes sociales o escríbenos directamente y nosotros te vamos a ayudar a lograr tus objetivos.